Me llamo Eleni Prata y soy inmigrante brasileña, eh, estudiante graduada y también directora del Centro de Paz y Justicia Wacom aquí en Bellingham, Washington, y también estoy moderando el panel como representante de nuestra red de solidaridad de noroeste del Pacífico, que no es una organización, más bien es un espacio que se fundó este año cuando Cindy de Sierra Clilu y Belly de Latin American Solidarity Community, Jack de Portland Central American Solidarity Community, eh, hablaron con sus padres aquí en el norte occidental del Pacífico de los Estados Unidos para tener una conversación, para seguir creando alianzas, relaciones y tener oportunidades para educarnos como esta, que abra un espacio para que compartamos nuestras respuestas a estos retos que enfrentan nuestras organizaciones y nuestras comunidades aquí en los Estados Unidos y en el sur global durante estos tiempos tan difíciles. La meta para el evento de hoy es aprender de nuestras camaradas en el sur global y en este caso en particular en Nicaragua sobre alternativas a las fuerzas policíacas militarizadas. Y ojalá queremos que este sea el primero de una serie de eventos y oportunidades para aprender de manera colectiva. Dicho eso, también es importante que nos recordemos que estamos sobre tierras indígenas. En mi caso, las tierras, y tenemos que recordarnos que el colonialismo es un proceso que sigue en marcha y que el que está ocurriendo con las personas indígenas aquí también está relacionado a el desplazamiento de las personas negras esclavizadas en África y que la vigilancia policíaca se ha usado por mucho tiempo para reforzar este imperio colonial en estas tierras y en la opresión sobre las personas aquí y por todo el mundo. Así que hay que arraigarnos en este conocimiento, ese recordatorio, que aunque hay mucho poder en que estos fueran fuerzas muy poderosas, también hay mucha fuerza cuando la gente se une en solidaridad. Recientemente estuve escuchando un podcast del Foro Popular, People's Forum en Nueva York, donde tuve la oportunidad de conocer a algunos de nuestras espectaculares panelistas. Vijay Prashad ahí nos recordó que lo opuesto al imperialismo es el trabajo descolonial, así que eso sea el fundamento de nuestra conversación. Dicho eso, quiero presentar a algunos de nuestros panelistas. Son Aileida, Lola, Betty y Najalma serán nuestros panelistas principales. Aleida Aragón es fundadora de la Policía Sandinista. Después del triunfo de la revolución, ahora trabaja como maestra de escuela primaria y también abogada que tiene décadas de experiencia organizando en su barrio para garantizar la seguridad de ciudadanas. Bienvenidas. Laura Esquivel es miembro de la Junta de la Cooperativa de Mujeres Gloria Clintanía, que es parte de la Asociación Rural de Trabajadores. Tiene décadas de experiencia en organizar las comunidades para garantizar la seguridad de la comunidad, particularmente para las mujeres. Ha sido parte de la policía voluntaria desde la edad de 14 y que da apoyo para las estaciones policíacas de mujeres y representó a también estuvo en el diálogo nacional que tomó lugar en el Tratado del Golpe en 2018. Betty Rigbo es una mujer afrodescendencia de Bilwi, de la costa caribeña, Nicaragua, que tiene ha estudiado antropología social y fue parte de la Comisión Interseccional sobre las tierras en la costa caribeña. Ha vivido en la costa del Caribe por toda su vida y quiere hablar acerca de la autonomía en ese lugar. Finalmente, Ayamu Baraka es el organizador nacional de la Alianza Negra por la Paz y fue el candidato
vicepresidencial para el Partido Verde en el 2016. Está en el Comité Administrativo de la Coalición Nacional Unida contra la Guerra. Y fue así como nos conocimos en febrero, de hecho. Es un editor y también columnista para el Black Agenda Report. Y también es veterano en el movimiento para la liberación negra y contra el apartheid y en pro de la liberación en Centroamérica también. Estoy muy emocionada de poder estar aquí con ustedes y aprender de ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. El panel sería así. Aleida, Lola y Betty nos hablarán por 12 a 13 minutos cada una y después le pediremos a Aljamo que clausure y que nos hable un poco de las conexiones con lo que ocurre aquí en los Estados Unidos y lo que nosotros podemos aprender. Después tendremos un tiempo para escuchar las preguntas de organizadores en el terreno. Y quiero disculparme por no poder aceptar sus preguntas en vivo en la casilla del chat. O por lo menos sin poder verlos. Pero hemos visto un gran aumento en los ataques estilo Zoom bomb en reuniones como estas. Entonces, vamos a permitirles hacerles preguntas, pero no con sus videos. Si tienen alguna pregunta para los panelistas, me las pueden enviar a mí. Y después de ese seminario web, se los puedo enviar. Es office@bjc.org. Entonces, empecemos. Aleida, ¿quisiera empezar? Buenas tardes, casi es noche, ahora pido un poquito de disculpas si acaso me escuchan un poquito afónica. Estos 12 minutos, vamos a explotarlo con la información que podemos interactuar con ustedes, una información de una gesta vivida. Y decimos que somos los hombres y mujeres que en determinado momento o trayecto de la historia de Nicaragua jugamos nuestro rol, nuestro papel. Pero antes de, digamos así, darles a conocer la vivencia de cómo se funda la policía sandinista, hoy conocida como Policía Nacional, vamos a retomar un poco la historia. Dice que en 1927, después de la intervención norteamericana y del asesinato en 1934 del general de Hombres Libres, Augusto César Sandino, se instaura lo que era el aparato que consolidaba el poder de una de las dinastías más sangrientas de la historia latinoamericana, que eran de los Somoza García, empezando con el primer Anastasio Somoza, que le decíamos Tacho Viejo aquí en los nicaragüenses. ¿Por qué decimos que era el aparato represor? Porque se conoció que la Guardia Nacional, que era entrenada por coreanos, israelitas y estadounidenses, conforma, ¿verdad?, una élite que era la élite que se encargaba de contrarrestar, decían ellos, los grupos insurgentes. Esto era la famosa EDI, que gozaba de plenitud, ¿verdad?, de todos los estándares que había en la sociedad nicaragüense en ese momento. ¿Por qué decimos que era la élite? Era la élite que uno de los hijos de Somoza, el último de la estirpe somociana, que es Anastasio Somoza Portocarrero, es el que ha sobrevivido y es el que tenía a cargo a la Escuela Básica de Infantería, que era la EBI, que estaba ubicado en la planada de Tizcapa, que hoy ustedes pueden gozar de un paseo donde está la historia de Managua como capital de Nicaragua. Después teníamos centros donde la Guardia Nacional, que dirigía, ¿verdad?, Somoza García, gozaba como era ese es donde yo les acabo de mencionar, era el famoso búnker. Y la aviación que hoy nosotros la conocemos como el complejo Ayac del Cabo. Después de 1956, con el ajusticiamiento de
el que inició la dinastía somociana, los aparatos de represión que ellos tenían encrudecieron la vida, ¿verdad?, de los nicaragüenses, y comienza la gesta heroica de las fuerzas revolucionarias en 1960 con la fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Gesta que comenzó a abonar la sangre de muchos nicaragüenses hasta que dio la liberación el 19 de julio de 1979. ¿Cuál es la diferencia entre este aparato represivo y el actual? Vamos a decir, el 5 de septiembre de 1979, después que incursionan, ¿verdad?, prácticamente las fuerzas de revolucionarias a nivel de toda Nicaragua, entonces se da hincapié a la necesidad de que se hiciera o se conformara una división de aquellos hombres y mujeres que veníamos de la gesta revolucionaria. Entonces, un 5 de septiembre de 1979 se funda la policía sandinista en medio, ¿verdad?, del quehacer revolucionario, y se divide entre el Ejército Popular Sandinista y la policía sandinista, que viene a cambiar la idea o el trato que se tiene de aquella guardia represiva, de aquel órgano represivo, con una policía sandinista al servicio del pueblo, con visión de cumplimiento, de garantizar sobre todo los derechos fundamentales, los derechos humanos, que es uno de las principales era el de poder, ¿verdad?, gozar de la vida. Después de 1979, este incipiente policía, lógicamente, que no tenía aquellos conocimientos ni tecnicismo que toda institución, ¿verdad?, policial tenía. Nosotros comenzamos a tener el apoyo por parte de los compañeros panameños, que fueron los primeros que comenzaron a venir y a darnos, ¿verdad?, con el general Torrijos, algunos, digamos así, conocimientos, como el formar algunas estructuras necesarias para hacer las investigaciones policiales. Ellos fueron los primeros que nosotros, ¿verdad?, nos regalaron, si ustedes quieren así, los primeros uniformes que la Policía Nacional portaba. ¿Por qué? Porque era una policía que venía de esa guerra. Nosotros queríamos darle respuesta, como toda ciudad tiene algunas pleitos, alguna incidencia de robo, alguna que otra incidencia, como de todo el país, en toda ciudad se podía dar. Después de 1980, la policía tiene la necesidad, ¿verdad? El comandante Tomás Borges comienza a darle más forma en dirección con el primer jefe de la Policía Nacional, que era el comandante compañero René Vivas Lugo. Con el compañero comandante de brigada René Vivas Lugo en 1979 a 1982, como también director de la Dirección General de la Policía Nacional, con el comandante David Blanco como segundo jefe, y también el compañero Enrique Smith, que era el que se encargaba de atender Managua y su municipio. ¿Por qué habían dos jefes en la policía dos jefes en regiones, en delegación? Porque había una mayor atención que se le tenía que dar a la gente, a la población, a la ciudadanía. ¿Cuál era la misión principal que se nos orientaba como policía sandinista? Primero es darle la atención debida con respeto a nuestro pueblo. Segundo, darle aquella atención e investigar todo aquello que nos llegaba. A pesar de las limitantes que en ese momento nosotros teníamos, nosotros venimos a encontrar pocas unidades
policiales, porque la Guardia Nacional, de acuerdo a la demografía que se tenía en ese momento, la población no era mucho. A medida que fue creciendo la población, así fue la necesidad de ir instalando nuevas estaciones policiales para que pudiera dar con una mayor brevedad solución a los problemas que la población en ese momento nos estaba dando. Después del compañero René Vivas Lugo, nuestro segundo jefe fue el comandante de brigada Walter Ferretti Fonseca. 1982-1985. Después de ese periodo, en ese periodo ya comenzamos a ver una policía más entrenada, con mayor conocimiento técnico. Ya fuimos asistidos por los compañeros cubanos. Éramos seleccionados hombres y mujeres que ocupaban las diferentes divisiones que se estaba dando a nivel policial. Ya existía un laboratorio de criminalística, una canina, un laboratorio que contaba con balística, también una policía con tránsito nacional. Después de todo ese proceso, a raíz de la, digamos así, intervención por parte de la contrarrevolución, donde se da un mayor énfasis, ¿verdad?, en la agresión contra este pueblo, hace que nosotros mismos comencemos a diseñar una mejor estrategia. ¿Cuál fue la mejor estrategia? En primer lugar, la defensa del territorio. Esto nos llevó a conformar los comités de defensa sandinista. Estos comités de defensa sandinista organizados con la Policía Nacional enfrentaban de una mejor manera la delincuencia que en ese momento estaba surgiendo. Para ese entonces, 1985 a 1988, nosotros tenemos la primera mujer como jefa de la Dirección General de la Policía Nacional. En este caso, nuestra comandante Doris Tejerino Aslan, una mujer con mucho vigor y que entró un poco a revolucionar la institución en cuanto a mejores estructuras y un mejor entrenamiento para nosotros. Ya para ese entonces se contaban con los comités de defensa sandinista que nos ayudaba a, digamos así, a darnos la información, a corresponder para que cada barrio, cada manzana, cada cuadra estuviera limpia de cualquier acción delincuencial. Y recuerden que siempre hay sus incidencias o problemas, pero nuestra mayor fortaleza en ese momento era que el pueblo estaba organizado y era el que nos facilitaba el trabajo. También el Comité de Defensa Sandinista ha ayudado, la policía, porque no contábamos con la cantidad de personal para darle pues respuesta. Entonces ahí comienza a surgir la policía voluntaria, esa policía voluntaria que nos ayuda como cuerpo más sólido a la policía para enfrentar aquellos embates que nosotros estábamos conformando. Ahí está la fotografía donde acredita, ¿verdad?, que como era en ese momento mi uniforme. Para ese entonces yo tenía 18 añitos y aquí ingresé de 15 años a la gesta, ¿verdad?, revolucionaria de tomar las armas en ese momento y tomar la dirección que correspondía de mi vida. Posteriormente, lógicamente, en 1990, cuando se da, digamos así, que da el cambio político en esta nación, uno de los embates que siente la institución como policía sandinista de los 17 años de gobierno neoliberal, en primero viene a devastar la institución porque viene a reducir la Fuerza Armada. Comienzan a darle de baja a muchos de los compañeros, comienzan a eliminar algunas estructuras a nivel interna de la policía y en sus esferas del Ministerio del Interior, ¿verdad? Aparte de eso, quiero decirle que una de las cosas que hizo doña Violeta Barrios Viuda de Chamorro junto con todos sus comités que tenía era eliminar las informaciones que nosotros como institución teníamos. En ese entonces la visión de servicio hacia el pueblo desaparece y comienza a surgir algunas palabras novedosas como era el de profesionalizar la institución.
Este profesionalizamiento que viene a la institución viene a poner al traste con toda la visión y misión que como policía fuimos constituidos. El servicio y el amor al pueblo. El de darle lo mejor hacia ese servicio a nuestra nación. Porque comienza una policía ya completada con una mentalidad de sentirse primero, buscar primero su yo, beneficio personal y de último la necesidad del pueblo. Eso nos ha devastado porque estamos teniendo, digamos, hasta hoy, después del 2016, que se comienza a retomar nuevamente el pensamiento de servicio de la Policía Nacional con el director que actualmente se encuentra. Sí hay una profesionalización, pero con visión de nación. Ahí les muestro la fotografía. Yo tengo mis compañeras que tuvimos el gusto de estar en la celebración del ejército y nos pusimos el uniforme de los compañeros, ¿verdad? Voluntarios, en ese caso de las milicias populares. Quiero decirles que me siento orgullosa de haber pertenecido a una fuerza policial. Hoy en día estoy gozándome de la vida civil, siempre al servicio de mi pueblo, en el Ministerio de Educación como abogado notario, pero aunque estamos en retiro, debidamente organizado, pero siempre activa por la defensa de este pueblo. Mi compañera Lola en su momento, ¿verdad?, va a abordar sobre las milicias. Nosotros somos mujeres agradecidas con la Revolución Popular Sandinista, que nos dio ese legado de ser mujeres con empoderamiento y con una vida militar, y seguimos hacia adelante al servicio del pueblo y por el pueblo, porque para eso se nos preparó. Thank you so much, Aleida, for grounding us in such a historical perspective. Muchas gracias, Aleida, por darnos la perspectiva histórica. Lola, si usted quisiera comenzar, por favor, tiene la palabra. Sí. Buenas tardes, ¿verdad? Buenas noches ya. Es un gusto estar participando. Pues yo le voy a hablar un poquito porque, como decía la compañera Leida, esto es una síntesis, lo que vamos a expresar. Le voy a hablar un poco de las mujeres organizadas del campo, le voy a hablar un poquito de los testimonios de las policías voluntarias y le voy a hablar otro poquito toda la parte de lo que tiene que ver la seguridad en el campo. Bueno, decirle que yo dentro a la fila de la Asociación de Trabajadores del Campo a la edad de 14 años, ahí me alfabeticé, pero también ahí empecé a organizar a través de un sindicato que se llamaba en ese entonces Germán Pomares. No sabía leer, no sabía escribir, ahí aprendí por el deseo de estar organizada y de ayudar a otra gente. Pero también allí aprendí a conocer también toda la lucha, ¿verdad?, que teníamos de los 79, todo el problema difícil de la mujer del campo, porque nosotras vivíamos en campamentos, no teníamos casa, no teníamos asiento, completamente vivíamos en campamento de hacienda. Eso nos hace por la necesidad organizarnos. Es ahí como obrera agrícola, trabajando la hierba del café, toda la parte de la actividad del café, es donde yo empiezo. Y allí pues se me presenta la oportunidad de cómo defender los derechos especialmente de la mujer, porque también yo fui maltratada desde mis padres, desde mi esposo, y miraba mucha injusticia en las haciendas, en los campamentos. Y eso me motiva a agarrar, como yo digo, una carrera humanista de cómo defender el derecho de la mujer, empezando por la parte de los derechos laborales, cómo formar sindicatos, cómo defender el derecho de la mujer. Porque acordémonos que en el 83 nosotros las mujeres no votábamos, no teníamos derecho a un salario justo. Ganábamos, si un hombre ganaba 16, nosotros ganábamos 8 cordos. Entonces todo eso hizo de que nosotras nos fuéramos preparando, luchando, y es ahí donde yo logro a tener un cargo de la Secretaría de la Mujer. Conozco a la Asociación de Trabajadores del Campo, ya agarro un cargo municipal, y eso me ayudó a trabajar con 40 mujeres desde el campo, desde la finca,
y eso allí nos permitió a nosotros trabajar la tierra como obrera, pero ahí empezamos nosotros a conocer los famosos rojos y negros que hacíamos. Entrábamos a las 6 de la mañana y salíamos a las 5 de la tarde. Eso era voluntario porque teníamos que trabajar, levantar la producción. Cuando los hombres se fueron a la guerra, a nosotros nos tocó andar el GAN y andar en la finca cuidando la producción. Entonces, a pesar que no estuvimos en un frente de batalla con bala, pero estuvimos en un frente con la gente del campo y resguardando la producción. Entonces, para mí eso fue muy satisfactorio para hoy a mi edad y de ejemplo para jóvenes que tenemos en nuestra organización, que eso ayuda de que las mujeres jóvenes se organicen y que vean pues que nosotros las mujeres somos valiosas y sí podemos. Y allí pues entramos a la policía voluntaria. And then we entered the voluntary. ¿Qué pasó? Está bien. Entró a la policía voluntaria y me acuerdo de que me dieron una camisa celeste y una gorra, pero esa gorra yo la tenía que sacar en el momento de operación, pero sí yo era oreja y oído, o sea que yo tenía que todo lo que yo miraba entre las comunidades, entre la finca, yo lo escribí y tenía un puesto de mando. Entonces allí íbamos arreglándonos. Si alguien se daba cuenta, pues seguro que me iban a malmatar. Pero como decía la compañera Leida, era un equipo, un circuito, pues, que era pasado, podía llevar unas tortillas y llevaba el papelito. Entonces ahí donde yo empiezo toda la parte de apoyar la comisaría de la mujer. De todo, eso fue el punto más importante porque en los años 90 de los años 90 fue muy duro. Tuvimos una presidenta, la Violeta Chamorro, retrocedimos las mujeres del campo en todo lo que es la parte de reforma agraria, perdimos manzanas, miles de manzanas de tierra se retrocedió, pero también fueron violentados los derechos de las mujeres. Entonces yo paso a ser un equipo municipal de una comisión interinstitucional basado en género. Primera vez que yo conocía basado en género y donde participaba lo que era el Movimiento de Mujeres del Campo, la Asociación de Trabajadores del Campo, participa la UNAPA, participa la Fiscalía, el Juzgado, la Alcaldía, el MINET, y era un trabajo muy lindo porque teníamos derecho, y la policía. Entonces, es allí donde se forman las comisarías, pero no solo al nivel de municipio. Nos tocó andar como en 30 comunidades formando las comisiones. Era difícil. Llegaban de compañeras que se corrían porque por la misma violación que había contra las mujeres, que no teníamos derecho a organizarnos. Pero fuimos poco a poco hasta que formamos los comités de 5 personas. Y eso era para que ellas mismas nos avisaran a nosotros si había violencia de mujer, había un niño que se quedaba sin la clase, que algo que estaba pasando en la comunidad y en el barrio. Es ahí donde logramos nosotros hacer la incidencia a nivel departamental. Nosotros venimos donde Francisco, le llevamos una carta y formamos la comisaría de la mujer en el crucero. Yo me siento orgullosa que yo fui parte de ese esfuerzo, que hoy pues gracias a Dios se atienden, se llevan, esa comisión sirvió y sirve de algo, porque yo hoy no estoy en esa comisión, pero están otras compañeras que están preparadas ya y mujeres jóvenes. Eso también nos permitió a nosotros tener coordinaciones con la Fiscalía, tener coordinaciones con la juez. Cuando la mujer tenía 8 o 9 chavalos sin partida de nacimiento, nosotras íbamos, la juez nos atendía y esos niños eran inscritos por la misma coordinación de esta comisión. Eso nos ha permitido también desarrollarnos. También hoy quiero contarle de que a mis 56 años pertenezco a una Comisión Nacional de la Policía Interna. Trabajo en coordinación con el Ejército, con la Policía Nacional, con los puestos mando nacional, y el trabajo es por la parte de la seguridad del campo. ¿Por qué es importante la seguridad del campo hoy?
porque estamos hablando del medio ambiente, estamos hablando de las violaciones hacia las mujeres, estamos hablando de los asaltos, estamos hablando de la juventud que no se pierde en la droga, en el alcohol, y yo me siento orgullosa y yo creo que yo ahí voy a morir con las botas puestas porque me gusta ser parte de esa comisión. Es algo lindo porque principalmente cuando te sale el corazón, por eso se dice policía voluntariado, porque es algo que lo haces con amor, pero también para que tu comunidad haya un cambio, pues un cambio desde la perspectiva de la familia, no solo la mujer, no solo el niño, sino la familia, se ve diferente. Y para contarle, pues en mi comunidad cuando llegó la luz en el 2010, yo hice que firmaran un documento 79 familias. Entre esas 79 familias habían 50 hombres que no querían firmar porque ellos querían poner cantina, querían poner monedero en la comunidad. Entonces logramos nosotros que si ellos querían eso, que no íbamos a poner la luz. Resulta pues que logramos y nuestra comunidad es sana en licor. Es una comunidad que si ustedes visitan, pues ahí no hay guano, no hay esto. ¿Por qué? Porque ustedes saben, cuando el hombre toma, se bebe los reales del arroz, los frijoles de la pobre mujer, para refresco maltratada y también la familia se queda sin comida. Pues yo como dirigente de la Asociación de Trabajadores del Campo, que salí ahí como obrera, hoy soy cooperativista, soy tesorera de la cooperativa y es el centro, es el eje del centro de la comunidad y del municipio. Y nosotros siempre enmarcamos el espacio, el derecho de la mujer defenderlo, defender todo lo que es la parte de las comisiones de la policía, porque es muy importante, y también todo lo que tiene que ver con la seguridad en el campo, porque nosotras, no solo la persona humana, sino los animales, el bosque, también que ver todo lo que es la madera preciosa que nosotros las mujeres trabajamos el campo y no es justo que llegue otra gente de afuera y se nos lleve nuestras maderas o donde están los ojos de agua, los ríos. Entonces, ese papel pues hasta esta fecha nosotros seguimos trabajando y decirle que ahora tenemos una cantera de 40 mujeres. Entre esas 40 mujeres hay 20 jóvenes de edades de 16 a 28 años que ellas participan en estas comisiones que les he mencionado, participan en las comisiones juveniles de la policía, participan en la comisaría de la mujer, participan en los encuentros y talleres de los juzgados de la fiscalía, porque solo así nos podemos dar cuenta, porque las comunidades y los barrios somos ojos y oídos de informar, ya sea un humano, ya sea la fauna o ya sea la parte del medio ambiente, que a nosotros como mujeres nos interesa porque nosotros somos productores de alimentos y también si no cuidamos la madre tierra, entonces ¿de qué nos vamos a alimentar? Pues yo decirle, verdad, de que no llevo controlado el tiempo, pero decirle que cuando yo entré a los 14 años ha sido mi escuela. Ahí me eduqué, ahí me preparé. Pregúntenme si tengo un cartón, no tengo un cartón. El cartón es empírico. Empírico, me gusta defender los derechos, me gusta ir aquí, ir al juzgado, moverme. Entonces, gracias a la Asociación de Trabajadores del Campo, gracias a mi cooperativa, que somos 22 mujeres, y ahora hay casi el 60% de mujeres jóvenes dentro de la cooperativa, y eso pues nos ha permitido que cada día más trabajemos. Y decirles que aquí en Nicaragua, la policía actual que está ahorita, quería yo remarcar de que nuestra familia, le pongo un ejemplo, tengo un hermano que entró a la policía, al ejército, ya tiene 5 años de estar ahí. Tengo otro hermano que entró a la policía. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que son personas que han entrado a la policía con conciencia clara, con una decisión a la defensa y al derecho de la población. Creo que allí nosotras en esas comisiones eso es lo que hablamos, porque no podemos meter a alguien que no sabemos de dónde viene. Entonces creo que allí es un trabajo voluntariado, va a servir, sirve con amor. Y decirle pues que yo les agradezco, ¿verdad? Que me hayan escuchado. Si tienen alguna pregunta, estoy para contestarle y agradecerle por verme tomado en cuenta. Thanks, Alera.
Lola. Thanks, Lola, and thanks for sharing so much of your trajectory. Gracias, Lola, y gracias por compartir su trayectoria y sus comentarios, compañera. Ahora vamos a pasar la palabra a Betty. Betty, you're muted. Betty? Buenas noches. Quisiera, antes de que todo, extender un caluroso saludo a todas las personas que nos están siguiendo y de manera especial a las personas y las organizaciones de Estados Unidos solidarias con Nicaragua. También agradezco mucho esta invitación de ser parte de este conversatorio. Yo voy a hablarles un poco sobre la autonomía nicaragüense desde mi experiencia como mujer afrodescendiente. Y para ello debo de remontarme un poco al contexto histórico y he tratado de seguir una secuencia cronológica para que puedan ir entendiendo ese contexto en el cual se desarrolla esa autonomía. Existen diferencias socioculturales entre la población nicaragüense del Pacífico y del Caribe en términos lingüísticos y en su cosmovisión en general. En el Pacífico se habla principalmente el idioma español y en las regiones autónomas las lenguas indígenas y el inglés creole es lo que predomina. Entonces, estas diferencias socioculturales se han ido perfilando como producto de un desarrollo histórico único y propio que después de 113 años, y después van a entender por qué, conllevaron la instauración de dos regiones autónomas. Las dos regiones autónomas norte y sur en la costa caribe fueron creadas para propósitos administrativos, siendo las ciudades de Bilwi, de donde soy yo, y Bluefields, cabeceras en sus respectivas regiones. La población del Caribe Norte es de 520,000 habitantes según las últimas estimaciones del 2019 y se distribuye en términos étnicos y de pueblos indígenas de la siguiente manera: 72.3% misquito, 21.7% mestizos, son los que hablan el español, y creoles el 5.7%. El pueblo indígena es de 0.3%. Indígena Sumumayagna, perdón. La lengua predominante en el norte es el misquito, seguido del español y del inglés creole. Entonces, para la introducción al tema de la autonomía, estaré ilustrando un poco el contexto histórico de la costa caribe, resaltando algunos eventos históricos que les permita entender el largo camino recorrido por los pueblos indígenas, no indígenas y afrodescendientes y del porqué de la histórica demanda de la autonomía. La historia de los pueblos es un elemento clave para analizar sus demandas, de dónde surgen y por qué son tan importantes para su desarrollo colectivo. Hasta 1894, el territorio que comprende las dos regiones autónomas norte y sur se denominaba la Mosquitia y estaba bajo el dominio político de Inglaterra y estaba representada por una monarquía misquita. Después de varios intentos, España finalmente logra el control de la Mosquitia, forzando a las fuerzas inglesas a desalojar la zona y provocando un significativo y progresivo debilitamiento de esa estructura de gobernanza que era la monarquía misquita, que hasta ese momento había estado funcionando. No obstante, esta no declinó del todo porque España no rechazó completamente esa misma estructura. Entonces, este interés de España por la Mosquitia podemos ubicarla en el tiempo al cuarto viaje de Cristóbal Colón, quien al verse atrapado en una tormenta en el Mar Caribe, logra llegar a un delta del río Coco y denominó ese lugar como Cabo Gracias a Dios. Posteriormente, España se lograría asentar en el Pacífico de Nicaragua.
Cabe mencionar que producto de la fuerte alianza existente entre ingleses, los indígenas misquitos y afrodescendientes, la monarquía conjuntamente con esos habitantes se consideraban como súbditos de Inglaterra, con todas las implicaciones que ese nexo histórico y cultural conllevaba. Ese sentido de pertenencia y distinción lo expresaba enarbolando la bandera británica en todo momento en el territorio indígena. Y de esa manera se fue reforzando ese nexo y esa identidad. En el acontecer de esta historia, hasta 1821, Nicaragua logra su independencia de España junto con otros países centroamericanos. Después de transcurrido más de 20 años, Inglaterra, que había desalojado, vuelca su interés nuevamente hacia la Mosquitia, justificando su presencia esta vez como la intención de proteger a los indígenas misquitos y recuperar su dominio político bajo la forma de un protectorado, para lo cual asigna a un representante diplomático ante el reino misquito. La presencia de Inglaterra en la Mosquitia genera conflictos esta vez con la nueva República de Nicaragua y con Estados Unidos, que tiene interés en controlar una ruta interoceánica a través del lago de Managua. Se pone fin a esa disputa en 1860 con la firma del Tratado Celedón-White o Tratado de Managua, en el cual Inglaterra acepta finalmente que Nicaragua tiene la soberanía sobre el territorio de la Mosquitia. Este tratado establecía cláusulas muy importantes que garantizarían la protección de los habitantes misquitos y toda la población en general que habitaba el territorio frente a cualquier pretensión externa. Señala, entre otras cosas, el país que hasta ese momento había ocupado o reclamado a los indios misquitos dentro de la frontera de la República de Nicaragua, cualquiera que fuera esa frontera, gozarían del derecho de autogobernarse según sus propias costumbres y conforme a los reglamentos que ellos pudieran estar adoptando, siempre que estos no fueran incompatibles con los derechos soberanos de la República de Nicaragua. Pero la suscripción de este acuerdo no impidió los abusos del gobierno nicaragüense. El territorio fue sometido por la fuerza militar en los siguientes años, conllevando a un deterioro de las relaciones entre el gobierno de turno y la monarquía misquita. Grandes concesiones de tierras y saqueo de los recursos naturales caracterizaron esa soberanía nicaragüense. No obstante toda esa historia de abusos y respeto a sus derechos, lejos de desalentar el sueño de la autonomía en la Mosquitia, se mantuvieron inalterables en el tiempo, perdurando en la memoria colectiva y generando a la par un sentimiento de antagonismo y de resistencia continua hacia el gobierno nicaragüense, concebido como un gobierno que no hablaba inglés, sino el español. Las autoridades de la Mosquitia elevaban sus reclamos constantemente tras complicadas gestiones diplomáticas entre Nicaragua e Inglaterra, suscriben otro tratado denominado el Harrison-Altamirano, que vino a reafirmar el derecho de incorporación de la Mosquitia como territorio de Nicaragua. Con dicho tratado, ambos países acuerdan entonces dejar sin efecto el tratado anterior, que era el Tratado de Managua, pero en este nuevo en el nuevo se amplían otros derechos que vienen a reforzar lo que ya estaba, que además de reforzar lo que ya estaba establecido, compromete al gobierno de Nicaragua a otorgar a los indios misquitos una exención de 50 años del pago del servicio militar, permitirles vivir en sus aldeas gozando de las concesiones establecidas en dicho tratado basado en sus propias costumbres, en tanto que éstas no se opusieran a las leyes del país y a la moralidad pública. Eso es lo que decía el tratado textualmente. Y también tenían derecho a una prórroga de 2 años para que pudieran legalizar sus derechos a los bienes adquiridos conforme a las normas que regían hasta antes en el territorio, antes de 1894. Entonces, estos bienes
incluyen el reconocimiento de derechos sobre las tierras a todos los habitantes de la Mosquitia, indígenas y no indígenas, para lo cual se definieron criterios de titulación. En resumen, el Tratado Harrison-Altamirano dio las pautas para que algunas tierras indígenas obtuviesen títulos reales. Y este proceso de titulación no fue completado debido a las dificultades y las condiciones climáticas y porque era difícil el acceso a todas las tierras que en ese momento estaban reclamando los pueblos indígenas. Pero fue una demanda que se mantuvo vigente en la agenda de derechos colectivos, reclamado constantemente ante el gobierno en los siguientes años por los costeños. Entonces, estas son algunas premisas históricas que en el curso del tiempo calaron en la memoria colectiva de los habitantes de la Mosquitia. A través de la tradición oral fueron transmitidas de generación en generación. Numerosas cartas dan fe de los constantes y persistentes reclamos hechos a los distintos gobiernos nicaragüenses para el cumplimiento de los compromisos asumidos con este territorio. Para mayor ofensa de los costeños, el gobierno denominó el territorio de la Mosquitia como departamento de Celaya en honor a una persona que tanto daño causó, habiendo violentado los derechos y prerrogativas de que habían gozado hasta 1894. A partir de la anexión de la Mosquitia al resto de Nicaragua, entonces se abrieron las puertas para una exagerada e indiscriminada explotación de los recursos naturales, extensas áreas de bosques vírgenes de pinares, caoba y otras maderas preciosas. Los recursos minerales, la pesca, estaban en manos extranjeras. Bilwi, Puerto Cabezas, en el Caribe Norte, tampoco escapó a las grandes concesiones realizadas por el gobierno de Somoza y sirvió a los propósitos de enriquecimiento de grandes empresas transnacionales a través del establecimiento de los enclaves económicos. Cabe destacar que en el caso particular de las concesiones realizadas en Bilwi, las negociaciones fueron hechas por el síndico de la comunidad indígena de Caratá y ejerció su derecho ahí al haber obtenido su título real como producto del Tratado Harrison-Altamirano y firmaron con una empresa norteamericana para la extracción de pinares mediante el pago de un canon por arrendamiento desde las áreas concesionadas. En cuanto a las concesiones mineras, las transacciones se realizaron directamente con el gobierno de Somoza en las áreas conocidas hoy como el Triángulo Minero y que está conformado por la Mina Bonanza, Rosita y Ciuna. La presencia de las compañías en el Caribe Norte crearon la falsa sensación de un estado de bienestar económico que parecía estable, pero que tuvo consecuencias socioculturales sobre la forma de vida de la población costeña, especialmente de los más vulnerables, que eran los pueblos indígenas. Lejos de generar una transformación social real y sostenible, creó una alta dependencia de bienes suntuosos a través de la introducción de artículos de consumo que eran adquiridos por los trabajadores a través de los comisariatos, de manera que estaban permanentemente endeudados con las empresas. Había un monopolio total de la economía local. Por otro lado, el sistema local que caracterizaba la economía comunitaria hasta ese momento era el trueque e intercambio comercial de productos, y esto fue transformado a un sistema monetarizado. Cuando estas compañías comienzan a abandonar Bilwi debido a la recesión mundial y a la enfermedad que causaron pérdidas millonarias en las plantaciones de banano, así como por la caída de precios en el mercado local internacional, gran parte de esa infraestructura básica que las empresas habían creado para facilitar su labor extractiva también fueron retiradas. Ante la falta de fuentes de trabajo, entonces, se producen oleadas de migraciones de la población creol y mestiza principalmente hacia el interior del país y hacia el extranjero,
en tanto la población indígena regresaron a sus comunidades de origen, a sus prácticas tradicionales de cultivo de subsistencia, pesca y cacería. La economía local continuó deteriorándose, encareciéndose cada vez más los servicios básicos. Había un alto déficit de agua, energía, entre otros, y el sistema educativo se prohibió la educación en idioma inglés, que era lo que había prevalecido hasta ese momento, instalándose la educación en español en las escuelas públicas. Algunos mestizos y creol quisieron continuar con la actividad extractiva, pero esto no generó mayor impacto en la economía local, conllevando a un empobrecimiento cada vez mayor a las comunidades indígenas principalmente y al total abandono de la costa de parte del gobierno central. La costa caribe continuó entonces viviendo de espaldas al gobierno del Pacífico. Los acuerdos relacionados a la autonomía habían quedado olvidados y relegados a segundo plano, sino anulados totalmente, quedando sin resolver la agenda política y económica para los costeños, que se resumía en ese autogobierno y la búsqueda de una participación genuina en la historia nacional, que no dejaba de ser para nosotros una simple utopía. En el régimen somocista se impulsaron políticas públicas que eran homogéneas, es decir, se incorporaba el enfoque de las particularidades culturales en la costa caribe. Y por tanto nunca fueron coherentes con la realidad socioeconómica y la identidad territorial de los pueblos del Caribe. Nunca se sintió la presencia del gobierno ahí. Dichas políticas eran contradictorias a la histórica demanda entonces de la autonomía para las comunidades indígenas y afrodescendientes. Más bien estuvo caracterizado por pretensiones integracionistas, de que la costa fuese asumida por el resto del país como una cuestión muy homogénea. Entonces, este era el panorama existente hasta el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979 y que desde mi experiencia generó una alta expectativa en la población costeña y en la juventud principalmente por la forma en que se involucraron en ese proceso. Tras el derrocamiento de la dictadura somocista en 1979, la Revolución Popular Sandinista abría un nuevo espacio en donde los grupos sociales podían negociar su situación social. Jamás gobierno alguno se dignó sentarse a escuchar las distintas voces, como lo hizo el gobierno revolucionario en la costa caribe, para lo cual creó las estructuras de base que ya mencionaron algunas compañeras, como los CDC. Este gobierno revolucionario no tenía conocimiento sobre la realidad sociocultural costeña y de todo ese bagaje histórico que llevó a su sistemática exclusión de la vida política e ideológica del país, razón por la cual los programas sociales y culturales no lograban satisfacer la demanda más urgente de algunos sectores en el Caribe Norte, en el Caribe en general. El gobierno percibió la demanda de autogobierno como una amenaza frente al incipiente Estado revolucionario que apenas estaba en gestación. Conforme transcurría el tiempo y al no ver concretizadas las aspiraciones y demandas autonómicas, socavó las recién iniciadas relaciones con el gobierno revolucionario, que también se enfrentaba a sectores de la oposición en el Pacífico, lo cual llegó a escalar e intensificarse en la costa y provocó que miles de indígenas se cruzaran el territorio de Honduras, donde se unieron al grupo de la contrarrevolución. La guerra de los 80 limitó drásticamente la continuidad de los programas del gobierno, como era el restablecimiento de los servicios básicos, porque en ese momento era la gran demanda por el gran problema de la pobreza extrema en que estábamos sumidos. Y durante las cuales entonces continuaron las demandas indígenas de la autonomía frente al Estado nicaragüense. La exigencia de las reivindicaciones de derechos sociales y culturales, estos eran los pilares fundamentales del reconocimiento de sus territorios ancestrales, que no se pudo lograr con los gobiernos anteriores.
1986 marcó un hito muy importante en esta historia porque fue cuando el gobierno incorpora por primera vez a la Constitución Nacional de Nicaragua la existencia de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Entonces, dicho conflicto, toda la contrarrevolución atacando, baja de intensidad con la aprobación de los estatutos de autonomía en 1987, conocido también como la Ley 28. Esto fue propiciando una relativa paz, conllevando no solo a los primeros desplazamientos de grupos que se habían sumado a la lucha de resistencia indígena, sino a la repatriación de centenares de civiles refugiados en Honduras y Costa Rica. Todo esto entonces propició un clima favorable para escuchar de primera mano sus planteamientos. Quisiera rescatar que previo a la promulgación de la Ley 28, se creó toda una plataforma sociopolítica expresada en la conformación de una Comisión Nacional de Autonomía integrada por costeños y representantes del gobierno, y también las comisiones regionales que sirvieron como interlocutores ante la población y fueron los que abrieron el proceso de consulta sobre el marco jurídico que esos estatutos tendrían. Y todo eso se hizo con las comunidades indígenas. El comandante Borges estuvo en la comunidad de Sisín, lo recuerdo bien porque tuve el honor de estar ahí. Esto fue clave entonces ante la necesidad de buscar consenso entre los planteamientos que variaban de acuerdo con los intereses de distintos sectores o grupos sociales, para no herir susceptibilidades, principalmente por razones ideológicas y también de origen étnico, porque eso era un tema muy candente ahí en ese momento. En 1987, y desde mi punto de vista, el gobierno revolucionario se remontó en una apuesta política trascendental, lo que ningún otro gobierno nicaragüense había hecho hasta ese entonces. Optó por confiarnos con la autonomía, movidos por sus propios principios revolucionarios, quizás por las profundas y deplorables condiciones humanas en que la costa caribe fue encontrada en 1979. Sin duda alguna, esta apuesta era el establecimiento de un lazo de compromiso moral y político muy fuerte con la causa autonómica. En 1990, el gobierno revolucionario pierde las elecciones y la autonomía sufrió un estancamiento por 16 años bajo un gobierno neoliberal. De manera que los primeros consejos regionales... Thank you, Betty, so much for offering us your remarks. Muchas gracias, Betty, por los comentarios. Lo siento tener que interrumpir, pero sí queremos tener tiempo para preguntas y ojalá que podamos cubrir esto en las preguntas Seguro y que respuestas. Sí. Now I wanted to call in. Ahora quisiera pedirle a Ajamu que pueda recopilar algunas de las lecciones que podemos sacar de lo que hemos escuchado hoy. ¿Estás ahí, Ajamu? Sí, aquí estoy. Gracias, muchísimas gracias. Y agradezco esta oportunidad. Para mí es un honor poder tener la oportunidad de compartir en este programa con estas mujeres tan poderosas de Nicaragua. Me recuerda de las experiencias que tuve en ese país, un país muy especial. Estuve en los años 80, pasando por muchas de estas luchas sobre las cuales hemos comentado en esta llamada. Voy a reducir mis comentarios. Yo sé que quieren entrar al periodo de preguntas para poder escuchar más de nuestras camaradas del país, pero quería mencionar algunos de los temas que escuché, algunas cosas que deberíamos de tener en cuenta aquí en los Estados Unidos. Es muy importante que camarada Alida compartió la experiencia de establecer una fuerza policíaca nacional en Nicaragua, y esto nos recuerda de algo muy importante,
que es la fuerza policíaca que se estableció en ese país salió de un proceso revolucionario. Un proceso donde vimos una interrupción en la relación entre el pueblo y los representantes de la seguridad pública en ese país. Esa relación cambió porque el Estado cambió. Y es importante que entendamos eso. Cuando hablamos de cambiar la relación entre las comunidades y la policía, tenemos que entender que la policía es un aparato del Estado. Y si realmente queremos cambiar esa relación, entonces tenemos que estar preparados para cambiar la naturaleza del Estado. Hay que quedar muy claros con eso, porque podemos tener de impulsar reformas en este país, en los Estados Unidos, pensando que vamos a cambiar de una manera fundamental las fuerzas policiales en este país, pero no se puede hacer sin dirigirnos a la naturaleza del Estado. Cuando las fuerzas policiales en los Estados Unidos dicen que existen para proteger y para servir, no se refieren al pueblo, están para proteger y servir los intereses del capital. Esa lección es fundamentalmente importante. Camarada Loda compartió con nosotros otro elemento de este cambio en la relación, y es que cuando pasas por un proceso revolucionario y construyes nuevas instituciones y pasas por un proceso de transformación personal y a nivel de sociedad, la conciencia cambia, y cuando hay una comunidad y un pueblo organizado, se transforma la conciencia y ven transformaciones en la sociedad, incluyendo la evaporación de lo que le decimos crimen. Y es importante también esto también. Camarada Betty, agradecemos la historia detallada que has compartido con nosotros en cuanto al proceso de autonomía. En los años 80 tuve la oportunidad de organizar una serie de brigadas o delegaciones a Nicaragua. Las brigadas de paz de Martin Luther King, y llevamos a personas al país, particularmente personas negras, africanas, para presenciar lo que estaba ocurriendo en ese país. Y pasamos mucho tiempo en la costa del Atlántico y tuvimos la oportunidad de participar en esas conversaciones tempranas sobre el proceso de autonomía y el aspecto que podrían tomar y los retos, tremendos retos en ese proceso de intentar construir algo que sería favorable para el pueblo en la costa del Atlántico. Entendemos que no fue y no es un proceso perfecto, pero también reconocemos que es uno de las opciones más avanzadas de Latinoamérica para tratar de dirigirse a la naturaleza plurinacional de las muchas sociedades que existen en Latinoamérica, que son muy similares a lo que vemos en Nicaragua. Es una contribución muy positiva, un modelo que podemos seguir a estudiar para nosotros mismos y también para todos en los supuestos Américas. Mis amigos, lo que tenemos que hablar en cuanto a Nicaragua y lo que podemos aprender son cosas muy importantes. Hemos escuchado sobre el país y el proceso en ese país, y es importante entender que es un proceso continuo y que es su proceso, y lo que tenemos que preguntarnos en los Estados Unidos, en las entrañas de la bestia, en el centro del imperio, es ¿cuál es nuestra responsabilidad vis-a-vis ese proceso en Nicaragua, en realidad en cualquier lugar del mundo? Y decimos con mucha claridad que nuestra responsabilidad es frenar las intervenciones imperialistas que realiza este Estado.
No importa los retos o las contradicciones que enfrentan estos países y estas naciones, igual son sus procesos y esos procesos hay que respetarlos. Y tenemos que hacer esto, mis amigos, porque las políticas agresivas imperiales de los Estados Unidos de América resultan en un gran sufrimiento para millones de personas en todo el mundo y millones de personas en nuestras Américas, en esta región. Y tenemos que hacerlo porque hay que entender que no podemos dirigirnos a las contradicciones internas de los Estados Unidos sin entender cómo está operando en el extranjero. Hay que entender que estamos viendo un sistema guiado por un Estado. Así que no vamos a poder buscar un alivio para nosotros en los Estados Unidos si no se habla sobre la actividad criminal de los Estados Unidos a nivel mundial. Hay que conectar las dos cosas porque el enemigo nos queda muy claro. Cuando Mike Pompeo nos hable sobre retomar la doctrina Monroe, sabemos lo que eso significa aquí en las Américas. La doctrina Monroe es otra expresión de la supremacía blanca y la extensión del concepto de la doctrina del destino manifiesto, que fue la justificación que usó el Estado colono estadounidense cruzando por ese territorio, llamándolo los Estados Unidos de América, venciendo las personas de esos territorios, esclavizando a las personas africanas para construir su imperio. Entonces sabemos lo que significa cuando quieren retomar esos términos de supremacía blanca y por eso decimos de una manera muy clara que hay que nombrar el enemigo y para nosotros el enemigo es un patriarcado colonial capitalista que empezó en 1492 cuando los europeos salieron de Europa y entraron a las Américas y que el fundamento de la supremacía blanco es algo que tenemos que apuntarle y entender que no vamos a reformar este proceso o estas relaciones entre el occidente blanco y el resto del mundo hasta que nos dirijamos a esa base material. El conflicto no es entre el bourgeoisie, los capitalistas y la clase obrera. Es un factor importante, pero en realidad la contradicción primordial hoy, mis amigos, es entre la clase capitalista y los bourgeois y los demás, la humanidad mundial en colectivo. Y esta gente lo entiende y por eso en sus documentos, en sus estrategias de seguridad nacional, dicen que están comprometidos a una dominancia total y que para protegerlo usarán todos los medios necesarios para avanzar su hegemonía. Y tenemos que ser igual de serios, de hecho más serios que esas fuerzas. Entonces, mis amigos, nuestra respuesta tiene que ser oponernos a todas las intervenciones estadounidenses y las justificaciones ideológicas para estas intervenciones. Es una contradicción casi irracional. Cuando la gente en los Estados Unidos hablan de, les preocupa tanto una intervención rusa a la supuesta democracia estadounidense que ni existe, y después hablan de asegurarse de quién está a cargo de Venezuela o que quiere usar sanciones punitivas contra el pueblo en Nicaragua sin una oposición de las fuerzas progresistas y radicales en los Estados Unidos. Es una contradicción y tenemos que dirigirnos a ella, tenemos que abordarla de una manera muy clara. Hay que proclamar que nuestra región debe ser una zona de paz para
que permita al pueblo de esta región a desmilitarizarse y construir sus propias sociedades según sus criterios. Esas son nuestras responsabilidades. Nuestras responsabilidades como parte de la gente que está en las entrañas de la bestia mientras estamos aquí en las Américas. Decimos que tenemos que crear una conciencia panamericana. Tenemos que crear un proceso por la paz. Pero entendemos que no puede existir una paz sin la justicia y que para la justicia hay que luchar para la justicia. Entonces, como seres humanos, entendemos que no podemos determinar las condiciones en que nacemos, pero podemos escoger cómo nos relacionamos a las condiciones. Y si nacimos en las condiciones de colonialismo y opresión, yo tengo mucho orgullo de estar con el pueblo de Nicaragua que ha elegido luchar y ganar. Y en conjunto sí vamos a ganar para crear una nueva sociedad en Nicaragua para nosotros mismos y un nuevo mundo para la humanidad colectiva. Muchísimas gracias. Thank you, Ajamu, and thanks to all the panelists for your incredible remarks. And to Gracias, Ajamu, y gracias a todos los panelistas por sus comentarios tan excelentes. Y también, Ajamu, gracias por hablar de la solidaridad y cómo podemos combatir el imperialismo. Las compañeras nicaragüenses nos han compartido información y ha sido tan grato aprender de ellas. Solo nos quedan 15 minutos para las preguntas, pero quería invitarle a la Mara a hacer la primera pregunta. Yep, just give me 1 second as I pull up my question. Ok, voy a... Tengo aquí algunas preguntas. Una pregunta que tengo después de escuchar la conversación es que aquí en Estados Unidos la policía tiene una historia muy concreta de hacer patrullaje para atrapar a los esclavos escapados y poner a cualquier persona africana en la esclavitud si o no fueran esclavos antes, y también mantener a los indígenas fuera de los asentamientos de los nuevos colonos estadounidenses. Para mí, yo no puedo imaginar ni siquiera un policía que podría hacer algo más que represión. Así que quiero escuchar de ustedes cómo pueden ustedes utilizar su imaginario para pensar en la policía que no fuera parte del capitalismo, el Estado patriarcal y el supremacismo blanco. Y esta pregunta es para alguna o todas las panelistas, realmente a todas las tres, cualquiera que quiera contestar. Sí, a las panelistas que ya hablaron. A mí me interesa mucho lo que ellas quieren decir. Solo quiero compartir lo siguiente. Para que una policía no sea represiva, tiene que estar en la formación político-ideológica de servicio hacia el pueblo. Que antes de disparar y asesinar a mentalidad fría, primero tenés que hacer el preventivo y saber que esa vida vale mucho igual que la tuya. Y que estás al servicio con amor y entrega para el bienestar de ese pueblo. Entonces, para que esa policía no sea el órgano coercitivo o una fuerza de represión, tiene que haber una formación humanista sobre todo, que tiene que ver de servicio. Cuando lo haga en una sociedad democrática como los Estados Unidos, van a ver los Estados Unidos con una nueva visión. thank you. Anyone else would Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguna de las otras quiere agregar algo al comentario de Aleida? Muy brevemente, dice Ajamu, la manera en que nosotros nos imaginamos una
nuevo cuerpo de policía, se podría imaginar que no tenemos una orden capitalista mundial, que habría nuevas relaciones entre las personas y todos los aparatos de seguridad pública, de seguridad ciudadana, que sean en la actualidad reflejan las relaciones de clase de una sociedad. El sistema capitalista colonialista tiene instituciones permanentes y relaciones permanentes, pero en nuestro imaginario tenemos que pensar en trascender todo esto. Gracias. Ahora quisiera invitarle a Kwesha a presentarse para compartir alguna pregunta. Sí, buenas noches a todos. Es un honor estar aquí en representación de la acción panafricana de la comunidad. Somos un grupo de africanos en Estados Unidos para... estamos en las meras entrañas de la bestia, en la capital, en Washington, y estamos aquí para conseguir el control de la comunidad sobre la policía. Betty, a mí me encantó lo que estaba diciendo y si tiene tiempo quisiera escuchar un poquito más de su historia. Pero mi pregunta, bueno, en nuestra organización, en PACA, nosotros creemos en el control comunitario sobre la policía y esto es porque nuestro análisis, el análisis político es muy importante para nosotros y uno de nuestros análisis que los africanos en Estados Unidos somos parte de un sistema pues en que se quiere continuar la relación neocolonial a proteger y servir a la propiedad privada, a los élites y no al pueblo. Todo lo contrario a lo que decía Leida en sus comentarios iniciales. Yo digo todo esto para hacer una consulta porque en Estados Unidos hoy en día hay un debate, pues no es tanto un debate porque nosotros creemos que solo queremos tener el control comunitario sobre la policía, pero se habla mucho de quitar los fondos de la policía y de abolir la policía. En las experiencias de ustedes, las compañeras en Nicaragua, ¿qué tan realista piensan ustedes es esta posición de abolir la policía, hacer desaparecer la policía? Gracias. Gracias, Kwesha, por su pregunta. ¿Y a quién se dirige la pregunta? ¿Es a un panelista? Quizás inicialmente a Leida y Lola, pero también quisiera escuchar la perspectiva de Betty, especialmente desde las comunidades indígenas, porque muy poco se escucha de esto. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, ¿les invito a hablar? Bueno, decirle de que en Nicaragua abolir a la policía sería un desastre para nosotros porque como decimos que viene una policía de la revolución sandinista, es de la conciencia del pueblo. Incluso cuando pasan incidentes, marcha o roban algo en una comunidad, en un barrio, nosotros ayudamos a la policía a darle información y a capturarlo, pero de una manera coordinada. Y la policía que tenemos es educada, es capacitada, es preparada y tiene a la par el conjunto de los voluntariados que somos nosotros, somos ojo y oído. Entonces yo pienso de que allá en los Estados Unidos, como decía ella, la compañera, la bestia, ellos ya tienen definido su ejército, su policía, y no tiene nada de la conciencia que tenemos nosotros aquí en Nicaragua. Es otro panorama diferente. Yo creo que, un poco argumentado lo que decía Lola, tiene que cambiar mucho la mentalidad del Estado, sobre todo. Ahora, la institución como tal debe de existir. Lo que va a cambiar es la visión que ellos tienen. Nosotros hemos logrado que la población se acerque porque debe existir esa comunicación con el pueblo. Pero a la vez, la misma institución policial ha organizado. Esta es una cadena de información para dar respuesta con una mayor eficiencia cuando se da una incidencia policial. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es lo que primero decía, si nosotros no tenemos esa visión y en esa conciencia hacia la población,
nunca vas a encontrar esa comunicación. Por eso es que, ¿por qué Nicaragua le da con una mayor rapidez el accionar cuando se da un hecho que connota al pueblo? El mismo pueblo se pone a tomar, digamos así, las evidencias y le participa a la policía, que es lo que no pasa en muchos estados. Es la mentalidad con que fue creada, es el Estado de manera vertical. No, eso. Bueno, debido a que nosotros estamos bajo un régimen, un sistema de gobierno autonómico, en el caso de la costa Caribe, la policía se ha adecuado a ese contexto. Entonces, ahí de lo que nosotros hablamos es generalmente de un policía comunitario. Esto significa que, por ejemplo, en el casco urbano, en los barrios, hay un policía asignado para atender por barrio. Y en el caso de las comunidades también hay un policía sectorial, se les dice. Y entonces, ¿cuál es la gran ventaja de tener a la policía? Y coincido totalmente con la compañera que me antecedió en el hecho de que pensar en abolirlo sería el mayor desastre en temas de seguridad para nosotros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en las comunidades, la policía se apoya de las estructuras comunitarias, porque hay una estructura comunitaria, hay un juez, hay una asamblea comunal, hay un consejo de ancianos, hay un cuerpo bien integrado en cada comunidad que también velan por el tema de la justicia y de que no haya ningún problema o conflicto ahí. Que primero, la primera instancia es la asamblea comunal que suele resolver. Cuando el delito, por ejemplo, cometido en una comunidad es muy grave y pasa de su nivel de resolución, esta se canaliza a través de la policía porque ya se debe llevar otro proceso con eso. Ahora, la policía es muy activa ahí. En las reuniones, por ejemplo, del gobierno regional, la policía siempre participa en los proyectos. ¿Por qué? Porque si en medio de que se ejecutan los programas del gobierno en estas comunidades o en los barrios, la policía está ahí para capturar de primera mano las quejas por cualquier problema que pudiese surgir ahí. Entonces, hay un nexo muy fuerte ahí con el gobierno regional. Lógicamente, hay problemas porque nada es perfecto en ninguna parte, ¿verdad? Y la policía en un inicio, especialmente, yo diría que ese perfil de policía comunitario se fue reforzando en los últimos 5 años y hay todo un proceso de aprendizaje tanto de los ciudadanos como de la policía misma, porque han habido talleres, ellos participan en talleres de derechos humanos, participan en talleres donde se habla, por ejemplo, del tema de la violencia contra la mujer, donde se habla del tema de la niñez. Entonces, hay un proceso gradual de generar esa comprensión entre ciudadanos y la policía, en el caso específico pues, de las regiones autónomas. Great, No thank you, sé Betty. si me permites. Now we're going a little bit over time. Who is this? Ok, lo que solo quería agregar para que nos entendieran. Dentro de la jerarquía policial está una dirección general de la policía. Después vienen las estaciones policiales. Estas estaciones policiales tienen jefes de sectores. Estos jefes de sectores están dirigidos o atienden cierta cantidad de barrios. Cada jefe de sector maneja demográficamente qué es lo que tiene, cuántos bares, cuántas escuelas, cuáles son los accesos o peligrosidad que tienen los sectores que él atiende. Cada unidad territorial, cada distrito que se divide un departamento o comunidad está dividido. Cada comunidad tiene unidad territorial y ella se reúne a nivel interinstitucional y expresan las problemáticas que está dando y comienzan a hacer en conjunto, policía, instituciones, población, a ver qué acciones para poder proyectar o repeler esa actividad delictiva en camino o en prevención. Ejemplo, muchachos en riesgo, la policía tiene programa, está el Ministerio de Educación,
está mi familia, que atiende la familia, y otras instituciones que le vienen dando respuesta. Entonces, este es comunidad, institución coordinada, para que entendamos cómo se trabaja aquí. Thank you, Aleida, and thank all the panelists for Gracias, Aleida, y gracias a todos los panelistas por compartir sus ideas con nosotros. Solo quisiera ofrecerle a Yamo la oportunidad de hacer preguntas, si quiere hacerlo antes de terminar. Bueno, yo quisiera hacer un comentario para la transición. Después de estas preguntas tan importantes, creo que es importante señalar es que aquí estamos hablando con 3 mujeres que son parte de un proceso en donde tienen el poder del Estado y están pasando por el proceso de transformar sus sociedades, lo que es fundamentalmente diferente a lo que tenemos aquí en Estados Unidos, donde no tenemos el poder de Estado. Apenas estamos aprendiendo lo que es el Estado. Hay mucha confusión acerca de lo que constituye el Estado. Así que tenemos que recordarnos a medida en que queremos entender esta tarea histórica frente a nosotros, que cuando se habla del supremacismo blanco, la economía capitalista y el Estado, todos están entrelazados. El Estado incluye la policía, incluye las leyes, los tribunales, las prisiones. Todo esto está interrelacionado. Uno no puede deshacerse de una parte del Estado sin deshacerse de todo el Estado. La tarea que enfrentamos nosotros es desmantelar el Estado capitalista para poder construir una sociedad nueva. Y entonces, estas relaciones son las preguntas acerca de estas son totalmente diferentes, en donde podemos imaginar algo nuevo. Y ahora está un poco nebuloso porque estamos hablando de tratar de reformar un Estado en donde hay intereses fundamentales que están en nuestra contra, que tienen que ver con la manera en que se ha organizado el Estado. Así que mi pregunta, si tengo la oportunidad de hacer otra pregunta, me encantaría, pero voy a poner esa pregunta muy rápidamente. Tengo aquí una pregunta. No sé si esto es mucho para los últimos minutos, pero permítame hacer esto. Quiero preguntarles a las panelistas de Nicaragua, ¿qué dirían ustedes a nosotros como activistas en Estados Unidos? ¿Qué es lo que ustedes perciben como nuestra tarea principal como estadounidenses frente al proceso que está en camino en Nicaragua, especialmente en cuanto a cuestiones como sanciones y que se está fomentando un golpe y subversión contra Nicaragua? Esa es la pregunta que tengo yo para nuestras amigas que nos han compartido tanta información acerca de Nicaragua. ¿Qué es lo que ustedes consideran que nosotros deberíamos de hacer o lo que deberíamos de intentar hacer para ayudar a un proceso, no solamente en Nicaragua, pero en todo el mundo? Bueno, gracias por la pregunta. Y es una pregunta un poco difícil para mí, pero lo que yo quisiera y recomendaría, y basado en nuestra propia experiencia de cómo nosotros logramos esa autonomía después de tantos años, fueron 133 años. Sabemos que ningún proceso es fácil, pero en la medida en que haya más personas que están entendiendo la realidad, porque sabemos que esa realidad tiende a tergiversarse en el contexto internacional, porque yo he escuchado y sé que hay cosas que se dicen de Nicaragua que no tienen nada que ver. Entonces, es el hecho de que pudiéramos lograr mayor involucramiento, la toma de mayor conciencia, primero de que es una injusticia, y segundo, porque ese derecho
que tenemos, que tiene cada país de resolver sus propios problemas. Pero entendiendo también de que hay necesidad de que haya mayor información sobre esa realidad, pues es un tema de que va a depender siempre, en principio, de que haya voluntad de conocerlo y sobre todo aceptarlo, porque el contexto internacional está bien polarizado en cuanto a ideas y sobre lo que realmente pasa en los pueblos. Y mayormente cuando de por medio hay recursos, ¿verdad? Hay recursos financieros, lo debo decir de esta manera, que aportan, ayudan a que se cause mayor desinformación acerca de una realidad. Y eso no nos pasó ahorita, sino que nos pasó en los 80 y fue un contexto muy duro para Nicaragua, porque no se podía, el Nicaragua no pudo levantar cabeza porque tenía que estar muy ocupado contrarrestando esa información internacional. Yo recuerdo que tuve que participar en un estudio, ir a una comunidad para recoger información porque se decía que ahí habían matado a todo mundo, lo cual no era cierto. Se tuvo que recurrir a un estudio, un diagnóstico en el lugar, llevar la información y tratar de publicar a través de revistas, que muchas revistas salieron en ese entonces, que pudieron ir aportando, arrojando más luz sobre esa realidad, porque se tomó el tema indígena, que es un tema toda la vida, es muy sensible de manejarlo, como algo, como una punta de lanza para decir que los derechos humanos estaban siendo totalmente violentados aquí, ¿verdad? Entonces, el aporte es que en la medida que estos grupos de solidaridad con Nicaragua se vayan expandiendo, es muy importante el trabajo con las bases, porque de ahí comienza todo. Las bases en los barrios, en las comunidades, que la gente tome conciencia de esa realidad de Nicaragua. Nicaragua, por su parte, también debe generar mayor información, que para nosotros, la costa caribe, por ejemplo, eso fue un problema mayor porque no había una información real sobre la costa. Entonces, cualquiera llegaba y decía que tal o cual cosa pasaba cuando las cosas no eran así. Entonces, es sobre todo generar información más real, y eso también con el apoyo de grupos internos, que se fortalezcan los nexos entre los grupos internacionales solidarios con Nicaragua, con grupos de base aquí en Nicaragua, y eso ayudaría mucho. Es lo que yo pudiera decir a ese respecto. Lola, you're muted. A mí me gustaría decir, ¿verdad? Como mujer campesina, de que a mí el corazón se me parte, porque todo lo que se dice internacional son mentiras. Hay cosas que nos están afectando y especialmente a las mujeres. Y con eso que se habla de las sanciones, nosotros tenemos un dicho popular que dice, los trapos sucios se lavan en casa. Entonces, a Estados Unidos no le gusta que Nicaragua opine algo, por lo menos lo que les está pasando ahorita, ¿verdad? Entonces, eso ellos no lo ven porque no ven la basura de su ojo, pero están encima de nosotros. Entonces, ¿en qué pueden construir ustedes? En la parte de la comunicación, en informar la verdad, porque se dicen que hubieron tantos muertos y nos metieron los accidentados. Es una gran mentira. Otra cosa que nos afectó fueron las redes. Mucho campesinado, muchas mujeres, muchos jóvenes, no manejábamos esas tales mentiras de los Facebook falsos y todo eso, salsa de tomate, entonces un montón de cosas nos hace daño, pero lo que nos pueden ustedes contribuir es a la comunicación, igual nosotros. Si nosotros nos hallamos gente que hablan del caso de ustedes, también nosotros decir, ellos están sufriendo, ustedes tienen que luchar por lo que lo de nosotros ha sido un camino muy difícil, pero lo hemos logrado. También ustedes lo pueden, porque como organizándose más, la comunicación extendiéndose más y con el apoyo de los pueblos se puede.
Yo solo quiero agregar dos cositas. Nicaragua quiere paz. Nicaragua, a través de la historia, ha demostrado que se ha tenido que defender. El mismo Estados Unidos nos impuso una guerra en los años 80 que cegaron 50,000 vidas. Y prueba de ello que en un proceso democrático nosotros le dimos la oportunidad al pueblo. Fueron 16 años que se nos arrebató todo lo que habíamos logrado en salud, en educación, en proyección de la tierra, producción. Hoy con mentiras han hecho creer tantas noticias falsas. Nosotros los nicaragüenses estábamos viviendo un nuevo proceso revolucionario. No se habla de la cantidad de hospitales novedosos, de la infraestructura, de las escuelas, de las meriendas escolares. No se habla de las comisarías de las mujeres, de cómo nosotros las mujeres tenemos un marco jurídico que nos protege, un nuevo código de la niñez. No se habla de las cosas buenas que en esta etapa de esta revolución estamos viviendo. Creo que más bien es un llamado a que ustedes nos colaboren y todos aquellos que tengan oportunidad, que miren realmente aquellos videos donde el pueblo está diciendo la verdad. Nosotros somos pueblo y estamos diciendo la verdad. Es más, esperamos de que cuando se abran las fronteras, cuando se abran los aeropuertos, la gente nos pueda visitar y se pueda dar cuenta que aquí lo que hay es un pueblo motivado a seguir creciendo en su economía, a seguir creciendo en los programas que puedan y permitir al pueblo erradicar la pobreza, una pobreza extrema que nos dejaron, que hemos venido creciendo y que le hemos demostrado aún al Fondo Monetario Internacional, dirigido por su propio gobierno, que nosotros le hemos dado cuenta clara de todo lo que nos han facilitado. Entonces, más bien, es hacerle un llamado, visiten Nicaragua, queremos paz, queremos estar en paz nosotros los nicaragüenses. Aquellos que andan pidiendo sanciones, no va a ser para determinadas personas, es para el pueblo y nos quieren dañar. Pero este pueblo ha demostrado históricamente, tuvimos un bloqueo en los años 80, que hemos salido adelante porque somos un pueblo luchador. Se lo dejamos y esperamos verlo. Wonderful, wonderful. I wish I could listen to all of you for the rest of the night. Excelente. Me encantaría escucharlas por toda la noche. Me encanta estar con ustedes y estoy muy agradecida con Ayamu y Kisha y Amar por sus preguntas y también a Lolia y Betty y a Leida por toda la información que nos han compartido esta noche. Así que quiero agradecerle a nuestro panel, a los intérpretes, a todo el personal que pudo realizar esta noche, el evento de esta noche. Este evento está auspiciado por los amigos de Latinoamérica en Maryland, la Alianza Negra por la Paz, Acción Comunitaria Panafricana, el Centro para la Paz y Justicia, el Comité de Solidaridad de Portland, el Legacy of Equality, Leadership and Organizing, LILO, los Socialistas Demócratas de América de Washington y también una biblioteca. Y también quiero darle las gracias a las personas que han permitido a tener esta plataforma virtual y también por reclutar a nuestras ponentes y asegurar que tengan la tecnología apropiada para participar esta noche. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias y sigamos aprendiendo en colectivo, ¿verdad? Muchísimas gracias.